Buenos días, mis queridos ingenieros, mis queridas ingenieras. De nuevo, un saludo muy fraternal y manifestarles mi gusto por compartir con ustedes esos espacios electromagnéticos. Vamos a homosear un rato con el tema de la geometría del espacio. Es un tema que es de diario para los ingenieros, como ustedes, como los civiles. Desde que en condiciones de lluvia la tierra se pone blanda y también muy pesada y puede precipitar cada desprendimiento de roca, desprendimiento de tierra, o necesitamos determinado lleno o determinado hueco. Usted dice, yo quiero hacer, por ejemplo, una truchera, yo quiero hacer un cultivo de tilapias, dependiendo del clima. Por ejemplo, en Bermislandia, más o menos, ¿qué diría yo? Por ahí, tal vez, no sé, tengo el dato, por ahí 1400 metros sobre el nivel del mar. Arriba en la montaña tenemos unos vecinos míos, cogen agua que viene de Entre Ríos, arriba. Esas aguas bajan congeladas y con esas aguas han tenido un cultivo muy productivo de truchas. La trucha, pues como saben ustedes, es un animalito delicioso, muy apetecido y además muy sensible. Hay que controlar muy bien la entrada de oxígeno, hay que controlarle que no le caigan tierras, arena, por ejemplo. Entonces, cuando hay muchas crecientes, sabemos que el agua se puede enturbiar un poco. Esto, dado el desequilibrio climático tan grande que hay, mi vecino, aunque le ha ayudado mucho con alarmas y sistemas de detección tempranas, hay veces que no se logra controlar y ha perdido varios peces precisamente porque la arena le llega a los animalitos y ha sido difícil. Viendo esta situación, el hombre quiso hacer un cambio y poner tilapia. Recomendación que no le acepté porque las aguas pues, no son propicias para ese cultivo. No es que se vayan a morir, ¿no? Sino que simplemente, en caso de que se dieran, empezaran a dar de una manera muy lenta. Quizá, digo, con el doble de tiempo. Porque la tilapia es más de Sopetrán y otras tierras más cálidas. Igual, necesitamos conocer volúmenes. Les recomiendo mucho a mis vecinos y he hecho una campaña social de que la gente pueda utilizar. Necesite, pongamos, hacer un cultivo de peces. Sabemos de que la parte inicial de invertir en tanques es muy costosa, vale muchos millones. Pero si hacemos el hueco, sea con máquinas, sea con personal humano y dedicado exclusivamente a estos trabajos que es durito, entonces se puede utilizar el geotextil. El geotextil es un material muy apetecido cada vez más, muy útil cuando hay pantanos, muy útil cuando necesitamos controlar la humedad. Les he contado a los que me han escuchado las charlas que en las montañas, cuando usted quiere hacer algún trabajo de material y sabe que detrás va a haber tierra o hay tierra, entonces lo primero que hay que hacer es hacer el muro en lo que quiera y ponerle textil desde abajo hasta arriba. Bien abajo, recuerde que existe un fenómeno que llama permeabilidad, por medio del cual, aunque la tierra no esté tocando directamente el cemento, es posible que por vasos comunicantes va a subir un poquitico. Esas venitas permiten que suba algo. Mientras más abajo coloque usted un textil, va a proteger mucho más. Ese textil lo coloca en el muro y después le echa la tierra que quiera. El muro siempre estará seco, porque el textil es un material que no va a permitir que fluya el líquido, que la humedad ni siquiera por permeabilidad va a pasar. Por eso
es algo que es muy interesante. Es un producto que no lo vendo, sino que simplemente lo socializo, dado que los proyectos productivos en el campo son costosos, como es el caso de los peces. Ya pues algunos compañeros que han seguido la recomendación han venido trabajando con textil y se han ganado fortunas. El textil es muy barato, simplemente cubre las paredes y puede cubrir el fondo. Si quiere cubrirlo completamente para evitar que le moleste a los vecinos o incluso a usted mismo. Estas son formas, incluso pues si quieres hacer una piscina pues muy artesanal, la puedes hacer con este tipo de tecnología que es muy barata. Hay materiales para todas muchas cosas. Hoy en día, hace el año anterior, asistí a un congreso internacional donde varias personas, varios científicos están prestos a escuchar qué tipo de material necesita una persona para hacerse. Como de material de ingeniería. Entonces, básicamente, una persona dice, necesita un material con tales condiciones. Y con la tecnología actual es muy factible desarrollar gran cantidad de productos que usted simplemente requiere ciertas texturas. Por ejemplo, usted descubrió que con cierto material puede hacer chalecos antibalas mucho mejores que antes. Todo eso está trabajando. Descubrió que están saliendo nuevos cementos hidráulicos. Háganlo. Aprovecho para decirles eso. Es muy importante. Cuando tengan chorros de agua, pues no gigantescos, de 5 centímetros, de 7, donde estará entrando el agua por la pared o por alguna parte que se pueda controlar, el cemento hidráulico seca inmediatamente. O sea, se coge un poquito de cemento hidráulico, echa líquido y inmediatamente se vuelve sólido. En vez de derretirse, se vuelve sólido. Y en 30 segundos se lo pone en el hueco donde usted necesita controlar y le queda sellado. Cemento hidráulico es costoso, por desgracia. Digamos que por 20.000 pesos le venden un tarrito, pero es muy útil. Es muy útil cuando se tiene este tipo de descontroles, que sabe que está entrando agua a borbotones. Entonces aquí también es muy bueno pues, empezar a evaluar desde el punto de vista área y volumen qué cantidad necesita. Entonces si yo voy a trabajar un cultivo de peces, bueno, necesito saber, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un tanque cilíndrico, voy a hacer un tanque en forma de paralelepípedo, voy a hacer un tanque cilíndrico, o sea, usted escogerá. Ya los diseños, los gustos, pues dependen de muchas condiciones. Si usted, alguno de ustedes ha ido a México, los mayas tenían los famosos cenotes, con C. Esos cenotes eran simplemente unas especies de lugares donde casi en forma entre cilíndrica y alguna anormalidad, donde la gente se podía. Profe, no se le está escuchando. Se le escucha muy entrecortado. Bien, ¿me escuchan mejor ya? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, listo. Solo que me tocó conectarme del celular, pues tengo más limitaciones, pero bueno. Entonces les comentaba que esos cenotes son muy útiles para la gente que les gusta hacer apneas. Desde que las apneas son un ejercicio muy interesante en el cual una persona se sumerge, unos utilizan instrumentos, otros solamente el pulmón libre. Es un ejercicio muy interesante. Y todos esos
digamos así, sin recursos de organizar una piscina de clavados o una piscina sencilla, organizar los tanques de leche, cuando uno tiene una finquita o una fincota. Entonces aquí es muy importante uno saber cuántos litros van a producir las vacas. Digamos que esta finca me saca 500 litros al día. Listo. Que esta finca me saca tanto. Recuerde que es muy importante hoy en día en nuestro medio, por ejemplo, sin hacer propaganda pues a ninguna lechería, tenemos ya muchas empresas que compran leche. Entonces, lo que están haciendo ahorita estas empresas es, de acuerdo al volumen. Entonces, por ejemplo, don Pedro produce 300 litros, doña María 700, don Luis 1500. Entonces, si no tienen tanques propios, entonces generalmente hay alguien que tiene más capacidad económica, le montan el tanque a ese, allá recogen la leche y simplemente a partir de ahí pues ya empiezan a pagarle a cada uno pues de acuerdo a los pactos que se tengan. Conocer ese volumen es muy importante. Recuerden ahorita en las crisis, por ejemplo, de los paros, cuánta leche se perdió, cuánta leche hubo literalmente que botar, porque no se alcanzaba a procesar. También ha habido una guerra de empresas en Medellín, una guerra, una empresa cuyo nombre me lo reservo. Cuando hay mucha producción, quiso compartir su exceso en los barrios pobres y la competencia le hizo una demanda. Y cuentan los historiadores que les tocó ver cuando abriendo una alcantarilla en la calle, los carros tenían que botar la leche literalmente. Lo cual es un pecado pues en el siglo XXI, cuando hay gente que se muere literalmente de hambre. Parece que tenemos 2.000 millones de personas informales en ese momentico. O sea, hay un gentío tremendo en unas circunstancias bien difíciles. Pero bueno, es parte del espectáculo de la vida y nos toca soportarlo. Entonces, la palabra volumen es muy importante. El volumen más elemental que existe es una figura que se llama una caja rectangular. Es la sala de su casa normalmente. Es un cuarto. El volumen de una caja común y corriente es simplemente largo por ancho por alto. Lo que la gente llama alto, grueso, ancho. Ya depende pues de la terminología que le dé. Todos los volúmenes los vamos a medir normalmente en metros cúbicos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de leche, hablamos de 1000 centímetros cúbicos para 1 litro. Muchas procesadoras, para no mostrar que han subido el costo de la leche, entonces sostienen un precio, pero en vez de vender 1000 mililitros, o sea, 1000 centímetros cúbicos, que son 1 litro, entonces venden 900 centímetros cúbicos. Eso, bien o mal, es una injusticia. Mentalmente conserva el precio, mentalmente, pero en la realidad le están quitando 10%. Puede que sean 1000 gramos, le sacamos 10%, quedan 900. Pero son formas de trabajar. No es fácil llegar pues a una definición donde todos los productores, envasadores, pues sean estrictamente éticos. Y gracias a las empresas se les debe dar cierto grado de permanencia en el tiempo. Y la única manera de hacerlo es a través precisamente de conservar una buena imagen. Ojalá todo el mundo vendiera los litros verdaderos de 1000 centímetros cúbicos, que fue lo que quedó pues en la tradición. El litro de leche muy clásico. Entonces, miren la importancia de los volúmenes. El volumen es fundamental. Vamos a hacer una represa y vamos a ver cuántos metros cúbicos de tierra vamos a mover, cuántos metros cúbicos de cemento y de concreto se van a utilizar. Y los costos. Eso aquí tiene en Excel. O sea, yo insisto mucho en Excel a nivel productivo. Si un proyecto no funciona a nivel de Excel, no le bote corriente. Muchas veces se obstina en decir, que esto sí me da, que esto es un gran negocio, por ejemplo, tener tantas vacas. Pero cuando usted decide Excel, usted empieza a mirar cuántos trabajadores necesita,
cuánta comida necesita, pues empieza no a echar reversa, sino a reconsiderar. Debe ser muy atento a todo este tipo de cosas. O sea, no se tiren. Ningún proyecto productivo se tiren a la loca. Y le insisto mucho en todas mis charlas, en el campo de la ingeniería donde trabajo, pues nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una red de gas, una red sanitaria, una red contra incendio, primero me mandan el plano. Ya tengo una medida, tengo el plano. Ese plano me permite medir, por ejemplo, una cervecera nos dice, necesitamos un tanque de fermentación. Entonces nos manda lo que ellos quieren. Entonces miramos, muchos tanques son cilíndricos. Muchos tanques son exactamente como una piscina, o sea, completamente un paralelepípedo, una especie de caja rectangular. Entonces lo que hacemos es medir. Una vez medimos, empezamos a calcular. Por ejemplo, si es un tanque, hay que calcular el área. O sea, porque ese es el material que se va a utilizar, el área lateral y el área total. Porque mucha gente dice, bueno, yo quiero que el tanque se le aproveche el piso. Yo no lo voy a hacer piso porque lo hago ahí, listo, que ya se ahorró el piso. Muchas veces no se justifica. Entonces dice, yo quiero el tanque, pero sin tapa. O sea, que sea destapado. Otras veces necesito el tanque abajo con tapa y arriba con tapa. Entonces mire que son muchos factores. Esto amerita costos. Dice esto, hay que poner allá los materiales, cuánto vale la hechura, cuánto vale esperar o no esperar. Muchas veces es más barato comprar un elemento, un dispositivo costoso que mandarlo a hacer. Mandarlo a hacer puede salir más barato aparentemente, pero hay que esperar 2 o 3 meses para que lo terminen, mientras lo ensayan. Mientras que hay veces que un producto ya está ensayado, ya está garantizado, pero muchas veces se justifica más eso. Pues, o sea, de todas maneras, sí en Excel. Excel es una salvación muy grande para el campesino. Nosotros, cuando trabajamos proyectos con las comunidades, pues lo primero que hacemos es, si bien sabemos que no todo el mundo maneja Excel, sí les hablamos de una contabilidad mínima y les recomendamos uso. De hecho, he tratado que en muchas comunidades les enseñe un poquitico lo mínimo informático, entre ellos Word y Excel, fundamentalmente. Tuve la oportunidad precisamente de estar en comunidades indígenas en Panamá y en Colombia, la zona del Darién, y logré precisamente socializar con una decena de indígenas llevados apartados en una sala que me facilitó un amigo y compartirles a otras personas el conocimiento en hojas de cálculo. Muy útil. Lo que pasa es que esto se vuelve útil a medida que usted lo utilice a diario. Si usted utiliza esto muy ocasionalmente, es una falla porque recuerden que ustedes como ingenieros, Excel es una herramienta para hallar precios, para hallar qué tan rentable es, para hallar factores de inversión, factores de retorno económico. O sea, uno puede invertir ahorita 100 millones y la empresa sea muy productiva y muy buena, pero usted tiene que analizar bueno, ¿y cuándo recupero yo mis 100 millones? O sea, ¿en qué momento comienzo? Hay una compañera que pide el link de geometría, que se lo mande por favor. Entonces mire que son detalles muy significativos donde debemos estar muy atentos a la palabra volumen, a la palabra superficie, que son los términos fundamentales para uno poder trabajar. Bien. Hace 8 días estuvimos trabajando un material que era precisamente una introducción muy bonita y muy interesante a lo que es la geometría del espacio. Quizá todos recuerdan que la geometría del espacio estuvimos hablando de figuras conocidas, como por ejemplo el edificio del Pentágono. Hablamos de unas estructuras en forma de octaedro muy bonitas. Si usted las coloca sobre el agua, o sea, usted puede hacer incluso solamente el tetraedro, pero si coloca la imagen en agua o tiene un espejo cerca, observa que la persona desde lejos ve un octaedro. Y puede que no esté haciendo el octaedro, está haciendo solamente el tetraedro, pero el reflejo lo hace ver como un octaedro. Hay un montón de figuras en el mundo que son famosas, ahí les socializamos algunas en ese documento, con el fin de que comprendieran la palabra poliedro, poli, vario, edro, cara. Entonces los poliedros son las figuras
que permiten moldear las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Se ha estudiado mucho, o sea, desde épocas inmemoriales están los trabajos de Arquímedes. Arquímedes, por ejemplo, en su tiempo hizo una fórmula muy aproximada para calcular el volumen de ciertos sólidos. Hay un señor llamado Papón, que también por la época antigua hizo también, se llama el teorema de Papón, que permitía calcular algunos volúmenes o algunas superficies. Entonces miren que de forma muy empírica, de épocas inmemoriales, venimos trabajando esto. ¿Qué deben ustedes saber de memoria en ingeniería? Deben saber de memoria lo que voy a decir, y ahora que lo anoten. 1 metro cúbico de agua contiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. No olvides eso. Repito, 1 metro cúbico de agua contiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. 1 litro de agua o de leche equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Esa es la capacidad. O 1 decímetro cúbico. O sea, usted puede hacer un cubito de 10 centímetros de lado, o sea, 10 centímetros de largo, 10 de ancho y 10 de alto. Pero, cuando usted tiene 1 litro de leche, lo puede echar ahí y queda exactamente cubriendo ese volumen. O sea, que 1 decímetro cúbico es exactamente 1 litro de leche. Y en 1 metro cúbico de leche o de agua, pues se puede acomodar 1.000 litros. Eso es increíble. 1.000 litros caben en 1 metro cúbico, o sea, 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Entonces, cuando usted construye de esa manera un tanque para leche o para agua, tiene eso. El agua, pues es muy importante almacenarla. Recordemos que el agua no es eterna. Estamos en un proceso de factor climático muy extremo. La única colombiana que tenemos en la Comisión de la ONU, precisamente del estudio climático, mostró esta semana que en Colombia casi no hay estadísticas de qué está pasando, porque tenemos una topografía muy difícil y el gobierno nos ha interesado mucho. Entonces, sabemos de que en algunas partes hay y va a haber mucho calor, y en otras hay y va a haber mucha agua. O sea, tenemos cambios extremos. Ya Europa comenzó a padecer. Ya empezamos a tener inundaciones extremas en China, en Francia, en España, extremas, Bruselas. O sea, cosas increíbles. Cada vez será peor. El informe de la ONU, ojalá que lo leyeran, que salió justamente ayer y la colombiana participa, empieza a mostrar que hay muchos procesos irreversibles, como por ejemplo, el mar se seguirá derritiendo. El mar se seguirá aumentando como consecuencia de que los glaciares se están derritiendo. Yo no puedo llegar en este momento y decir, pero que no se derritan más, no. La temperatura está aumentando más de la cuenta. Se espera que antes del año 2030 esté aumentando otro 1,5 grados, lo cual no es una noticia alentadora. Cuando uno empieza a subir las montañas y empieza a mirar los páramos, empezamos a verlos cada vez más derretidos. Mire cuántos páramos en Colombia se han ido desapareciendo. El mismo lado del Ruiz, la nieve que era perpetua en muchas partes, ya empieza a abundar solamente muy arriba. Y eso pues, aunque han tratado de controlar mucho la subida de la gente, etcétera, aún así no se ha podido, porque esos son fenómenos macros. Es el hombre en su totalidad, somos los 7.500 millones de personas que contribuimos por mal uso del ambiente, mal uso de los terrenos, etcétera. No vamos a analizar ahorita que no es el espacio. Pero sí es muy importante conocer de volúmenes. A eso es que me estoy refiriendo todo el tiempo. La palabra volumen, repito, es la palabra mágica fundamental para nuestros trabajos. Les vuelvo a recordar. 1 metro cúbico contiene 1.000 litros. 1 litro de agua o de leche es exactamente 1 kilogramo, no lo olviden. O sea, cuando usted lleva 3 litros de leche para la montaña, está llevando 3 kilogramos más. Kilogramo, 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro, 1 decímetro cúbico son sinónimos. También puede recordar que en 1 metro cúbico, usted puede decir, hay
1000 kilogramos, o puede decir, hay una tonelada. Eso es increíble. Repito, las condiciones de agua. ¿Por qué hay que advertir eso? Porque es que el agua tiene una densidad de 1 unidad, o sea, 1 gramo por centímetro cúbico. En 1 metro cúbico de agua se puede acomodar 1000 kilos de agua o 1000 kilos de leche, y eso equivale a una tonelada. Entonces es muy importante. Por eso cuando el agua escasea, en el gran negocio de los que llevan agua, sea en Pimpinas, de alguna cosa, eso es un negocio extremo. De hecho, hay regiones donde la gente vende el agua y hay que comprarla, porque no es fácil adquirirla. Cada vez será más difícil. Caso de Medellín. He dicho en muchas conferencias. El agua que tomamos en Medellín, en su gran totalidad, en ese momento, es el agua que viene de San Pedro, que viene de Entre Ríos, que viene de Santa Rosa. Es la represa de Tasajeda que cae al Parque de las Aguas, ahí por Barbosa. Es una represa que tiene doble finalidad. Incluso triple. La primera y natural, pues producir energía eléctrica. Esa es obvio, no contaminante. Segunda, verter parte de ese líquido valioso, verterlo en el río Medellín. A partir de ese punto, el río Medellín comienza a limpiarse. Entonces, es muy útil. Entonces, tenemos ahí una gran cantidad de metros cúbicos que contribuyen a limpiarlo. Aún así, el río todavía se ve muy sucio. Un proceso muy lento, tenemos que esperar el trabajo varios años de la planta de San Fernando, de la planta de Bello, de tratamiento, que son pilares en la descontaminación del río. Mire que es muy importante todo tener en cuenta. La otra parte de esa agua es la que viene para Medellín hasta el año 2024 aproximadamente. Cada vez es más lejos traer el agua. Cada vez es más difícil traer el agua. De hecho, hay que cuidar las aguas. Hay que sembrar. Para quienes me escuchan, siembren. Si no les gusta sembrar, traigan un arbolito y me lo regala, yo lo siembro en su memoria. Para mí es muy importante que la gente siembre. Cojan las quebradas y siembrenlas. Protejamos las quebradas, siémbrele vetiver, siémbrele laureles, por ejemplo, o sea, plantas que le den vida a las quebradas, que las quebradas se nos están quedando sin árboles. Las quebradas se están secando porque la gente está haciendo canchas, la gente está haciendo edificios, la gente está haciendo casas muy bonitas en las montañas, cuando las montañas son para hacer casas muy rudimentarias, pero muy buenas. Es una inquietud que no hemos podido con los ingenieros en las montañas de Colombia. Pero ya saben eso, si yo cuido mi medio ambiente, tengo mucho peligro de poder seguir y poder progresar y salir muy, muy adelante. Pues ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué pasa si el medio no es agua? Entonces ahí tenemos algo muy importante. Tenemos que recordar que la palabra densidad es igual a masa sobre volumen. Primer concepto. Segundo, por ejemplo, el oro. El oro tiene una densidad del orden de 7.8 gramos por centímetro cúbico. O sea que en 1 metro cúbico de oro hay aproximadamente 8 toneladas de oro. O sea, el peso se vuelve increíble. Si es de mercurio, fíjate que el mercurio es casi 14. O sea, 14 gramos por centímetro cúbico. Si lo quiere hacer más volumétrico, entonces tendríamos que en 1 metro cúbico de mercurio, pudiéramos estar acomodando 14 toneladas de mercurio. O sea, yo me encuentro ese mercurio en la calle, me toca dejarlo ahí. No tengo cómo moverlo. Si hablamos de platino, el platino está pesado como el mercurio, tiene una densidad muy grande. Es un material maravilloso, literalmente no se oxida. De hecho, muchos de los nuevos elementos de patrones de medida que se hicieron para el metro, que se hicieron para la yarda, para los kilogramos, fueron utilizados precisamente en la Oficina de Patentes de Francia. Se utilizó precisamente a partir de materiales como el platino iridio, que es una mezcla maravillosa que permite que usted haga una mesa, pongamos, de una balanza. O sea, hace una libra o hace 1 kilogramo y con eso puede trabajar tranquilo, porque es una réplica de lo que hay que hacer. Entonces, no lo olvides, en el mundo práctico tenemos eso. Y también vamos a hablar de que fuera el volumen elemental, que es, por ejemplo, el volumen de
el paralelepípedo, volumen del cubo, volumen de una caja rectangular, tenemos unas figuras que tal vez se llaman sólidos de revolución, porque se han formado al hacer girar en una máquina algo simple, como por ejemplo, usted coge media circunferencia que hace en cartulina, la pone en una máquina y la pone a dar vueltas. Si yo la veo de lejos, estoy viendo una esfera. Si cojo un rectángulo en cartulina, lo recorto, le pongo una cintica, un hilito a un lado y lo pongo a dar vueltas, desde lejos hay un cilindro. Entonces, mire, todas esas figuras inicialmente han sido figuras conocidas, pero al ponerlas a rotar va dando figuras de revolución. Entonces existen varias figuras de revolución, como son, por ejemplo, la esfera, que surge al darle vueltas a media circunferencia. Está el cilindro, que es cuando le hacemos dar vueltas a un cilindro. O está el cono, que es cuando le hacemos dar vueltas a un triángulo rectángulo. Entonces, mire que cada figura de estas nos va hablando de revolución. Los carpinteros cogen un pedazo de madera y le dan forma a través del torno. O sea, el torno va dando vueltas, o él le pone la madera y le va dando la forma que quiere. Entonces, el talento de la alfarería viene de épocas inmemoriales. Hay gente que descubrió que haciendo girar algo podía darle formas mucho más uniformes a ciertas estructuras, en madera, en cemento, en cerámica, etc. Ahí tenemos nuestros grandes artistas en los parques, etc. Entonces, voy a mirar cómo estamos de tiempo. ¿Cómo Me estamos de faltan tiempo? 6 minutos. Muy bien, 6 minutos. Bien, entonces, en estos 6 minutos, entonces vamos a hacer el ejercicio al revés para poner a descansar la máquina, así la aprovecho. Entonces, salgamos 4 minuticos a tomar alguna cosita y volvemos. 4 minuticos. Entonces, descansemos 4 minuticos, nos alimentamos bien y retornamos. Muchas gracias a todos y a todas.